¿Qué nos dice Drucker de la disciplina de la innovación? Dice, lo que la innovación requiere es un trabajo duro, enfocado y decidido. Si falta diligencia, perseverancia y compromiso, talento e ingenio, el conocimiento no sirve para nada. Esto nos está diciendo, aquellos que somos ingenieros, que toda capacidad desarrollada en un laboratorio es muy buena siempre y cuando se encadene con la acción, con el hecho. Hay una famosa frase que hablaba lo siguiente, dice, la idea que no se transforma en palabra es una mala idea, la palabra que no se transforma en un hecho es una mala palabra. Y creo yo que la innovación es eso. Nos seguía diciendo Drucker que la información deliberada y sistemática comienza con el análisis de nuevas oportunidades. Dependiendo del contexto, la fuente tendrá distinta importancia en diferentes momentos. Muchas veces nosotros innovamos y no está dado el tiempo, no hay una coordinación temporal entre lo que nosotros le queremos ofrecer al mercado y lo que el mercado está dispuesto a absorber. La innovación, sigue diciendo Drucker, es a la vez conceptual y perceptual. Los aspirantes e innovadores deben salir a la calle a mirar, a preguntar y sobre todo a escuchar. Los innovadores exitosos utilizan tanto el lado derecho como el izquierdo del hemisferio. O sea, el lado derecho es el lado creativo, aquellos que somos diestros, y el izquierdo es el lógico, está cruzado, para aquellos que no lo saben. Entonces, los innovadores generalmente observan desde las dos posiciones y resuelven analíticamente cuál debe ser la innovación que satisfaga estas oportunidades. La OCDE, la Organización Europea que abarca todo lo que es desarrollo tecnológico y demás, ha incluido la innovación no tecnológica a su manual. Y habla de innovación organizacional. Todas las herramientas que aportó la profesora Martó tienen que ver con eso, con innovación blanda, no dura, no tecnología dura, maquinaria, sino blanda, que tiene que ver con la forma en que se organiza la información, cómo se procesa y cómo se entrega. Este es el elemento fundamental para el innovador. Y obviamente, cuando uno la implementa, un nuevo método organizacional se aplica a la práctica de los negocios o de cualquier actividad y se establecen vínculos con relaciones externas. El proceso iterativo tiene 4 pasos, que es lo que vimos a lo largo de las distintas charlas. Se inicia en un análisis de tendencia sectorial, megatendencia, por decirlo de alguna manera, definiciones de escenarios, una abstracción donde el innovador se retira para analizar los datos y lo vuelve a transformar en conocimiento y lo aporta de manera concreta. Si quisiéramos tomar un ejemplo de cómo opera la innovación, opera desde las necesidades en una espiral invertido. Desde las necesidades a los actores, plantea algunas soluciones y analiza el contexto de su uso. Y así produce una espiral abierta. Imaginemos la necesidad de transportar mercadería en algún tiempo. Bueno, el hombre propuso la rueda. La rueda se transformó en ese elemento de transporte y dio una solución de transportar la carga y el contexto lo hizo aplicable a otros elementos. Bueno, hoy imagínense un mundo sin ruedas. Todo el mundo se mueve en ruedas. El microsistema y el macrosistema. O sea, inicia ahí, en la necesidad. Y el ciclo es un antihorario. Les dejo para, si quieren trabajar un poco más y profundizar el tema. En el año 2003 hemos escrito un libro respecto a innovación, ciencia, innovación y producto, una vía rápida para transformar la idea y acercarla al mercado. Y en aquel momento definíamos que es un conjunto de actividades en un determinado espacio y tiempo que conducen a introducir con éxito en el mercado
y por primera vez, una idea en forma de nuevos productos, ya sea un bien o un servicio, una técnica de gestión o organización, o la mejora de estos. Acá les dejo el título y el link como para descargarlo gratis. Continuando y retomando algunas ideas anteriores y al respecto, que hablábamos mucho de los datos, habló la profesora Martó, habló el profesor Sanz de datos e información, les quiero sugerir lo siguiente. La revolución digital ha generado documentos que se transforman en flujo de información a gran escala mundial. Este nuevo escenario nos proporciona datos y más datos de los distintos acontecimientos que se producen en el mundo segundo a segundo. ¿Y cuántos son? La pregunta es, sí, ustedes me hablan de datos, qué sé yo, qué sé cuánto, pero ¿cuántos son? Bueno, en el año 2017 se estableció, porque se puede medir a través de la red, que cada 60 segundos en Internet se enviaban 44 millones de mensajes de WhatsApp. Cada segundo. Se subían a YouTube 400 horas de video. Se enviaban 205 millones de correos electrónicos. Se suben posts de Facebook 3.3 millones. Se realizan 3.1 millones de búsquedas en Google. Y se suben 55.555 fotos a Instagram. Imagínense esa cantidad de datos. Y obviamente el tweet, 420 y pico mil, que ahora deben ser muchísimos más. Casi la totalidad de los datos fueron producidos en los últimos años, como los mencionábamos. En el 2020 vamos a hacer una explicación de cuánto significa un byte, ¿no? Una casilla de 8 lugares donde puede ir un 0, un 1 en distintas combinaciones. En este caso, la cantidad de información la vamos a expresar en zettabytes, que son 1.000 millones de terabytes, cuando una computadora estándar hoy carga un terabyte. Son 1.000 millones del espacio que carga una computadora. Y en notación científica es 1.1 por 10 a la 21 bytes. Bueno, la cantidad de datos que hay disponibles en el mundo son 4.4 zettabytes en 30.000 millones de dispositivos y 4.000 millones de personas conectadas. Esto hay que procesarlo. Recordemos que un conjunto de datos no es información, un conjunto de información no es conocimiento, un conjunto de conocimiento no es saber, y obviamente el saber no significa, o acumular saber no significa tener la verdad. Sobre todo en ciencia, que la verdad es transitoria hasta tanto es prevalente, hasta tanto una nueva teoría la reemplace. La herramienta del Big Bang y su aplicación a la inteligencia y a la vigilancia tecnológica ya es una realidad. El famoso Gran Hermano, ¿dónde estamos? Google Maps, el sistema Cuidar, el Gran Hermano nos está observando y nos está determinando qué nos pasa cada minuto, cada segundo que apretamos una tecla o hacemos reaccionar nuestro teléfono o nuestro sistema. Entonces esto debe entrar en un proceso, de alguna manera, en un algoritmo, que nos dé información. Federico el Grande de Prusia decía lo siguiente: se puede perdonar ser derrotado, pero nunca ser sorprendido. En la misma línea, Peter Drucker, que es el Newton para la física, Drucker es el de las ciencias de la administración y demás, es el gran maestro. Habla de que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, no es lo que voy a decidir en el futuro, sino es las decisiones que tomo hoy para el futuro. Y otro grande de la ciencia de la administración, que es Michael Porter, dice que la inteligencia, en términos de lo que vamos a definir ahora, es una metodología que tiene como objetivo dar información correcta a la persona correcta en el momento correcto para que tome la decisión correcta.
La inteligencia estratégica es un concepto muy tradicional, pero muy visto desde lo militar, desde la necesidad de disponer de información, como secreto de Estado, así se utilizaba, pero que ahora está desbordando en ámbitos académicos y administrativos, y está siendo muy utilizada. La inteligencia estratégica es la inteligencia puesta al servicio de la toma de decisiones estratégicas, y es transversal a todo tipo de actividad. Adaptando lo que dos psicólogos hicieron y denominaron la ventana de Johari, que es un instrumento que puede medir qué sabe uno o qué no sabe y cuántos puntos ciegos hay, decimos que la asunción de condicionantes hace que lo único que sepamos es lo que dominamos. El conocimiento latente del que habló la profesora Martó también, es lo que no sabemos que conocemos. Y esto es muy importante, porque hay un montón de información disponible en nosotros que no sabemos que lo sabemos. Sí podemos decir que tenemos un vacío de información cuando sabemos lo que no conocemos. Y lo que no sabemos y no conocemos, que es la gran parte de nuestra realidad, lo llamamos puntos ciegos. En su gran mayoría, muchas personas están muy seguras y utilizan la misma metodología para resolver los mismos problemas. Rodolfo Sanz tiene una frase hermosa, obviamente tomada de algún autor, que dice, cuando la única herramienta que tengo es un martillo, todos los problemas son un clavo. Y lo voy a tratar como si fueran clavos. ¿Cuáles son los objetivos de la inteligencia estratégica? Básicamente, es darle un proceso creativo a la organización. La disponibilidad de datos e información para la toma de decisiones, como hablamos, y darle integralidad a los factores que afectan la situación y la comprensión de un análisis predictivo. Tenemos que mirar hacia atrás y hacia adelante, desde el hoy. Porque no determina una recta, al contrario, establece un camino sumamente sinuoso. El conocimiento y la aplicación de normas precisas para la protección y la seguridad de la información. Muchas veces nuestra compañía sobrevive porque tiene un core business, un secreto de actividad económica o de actividad tecnológica que nos permite ser mejores. En términos de cocinera, es la receta secreta, en términos del carpintero o del especialista de oficio, es la persona que tiene el secreto del arte para llevar adelante la cosa. Bueno, en la organización hay un montón de información que hace que la empresa sea exitosa o no. Y finalmente, el análisis de las diferentes opciones que puede ofrecer una empresa para organizar sus propias unidades de inteligencia estratégica. En el año 2014, nosotros con la profesora Romina Miguel, también integrante de la cátedra, hemos escrito un libro que también está disponible en la Universidad de Málaga, que se llama Innovación e Inteligencia Estratégica, y que se transformó en un curso para la Maestría Internacional de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA, y un seminario para la Maestría de Dirección de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Esto fue los primeros pasos que se dieron formalmente, y los dimos por suerte nosotros, y después, al año siguiente, ya el Estado argentino creó una guía de vigilancia e inteligencia estratégica. Y recién este año, en el 2018, se empezó a trabajar a través de la redacción de la norma IRAM 50520, diseñada por el Programa Nacional de Vigilancia, que es lo mismo, que se puso en marcha. O sea, tardaron 3 años en ponerla en marcha. O sea, que el tema es una capacidad blanda, es una tecnología blanda que ustedes están en condiciones de empezar a abordar para poder trabajar y desarrollar esos procesos de innovación y emprendedurismo.
¿Qué es la inteligencia económica? La inteligencia económica está formada por varios eventos que se localizan a su alrededor. Si hablamos de la inteligencia comercial, hablamos del cliente, hablamos del mercado y hablamos de los proveedores. Si hablamos de la inteligencia competitiva, hablamos de, obviamente, competidores actuales y futuros, a los cuales, recordando a Porter, yo me tengo que cuidar porque si entran al mercado, vamos a repartir esa torta de la cual todos comemos, porque hay dos formas, o se agranda la torta o se reparte la misma, y si se reparte la misma, estamos en problemas, porque va a haber menos pedazos de esa torta que se tienen que repartir. Luego aparece la vigilancia tecnológica, que llamaremos, que es de la tecnología disponible y emergente, aquello que ya está en el mercado y lo que puede venir. Aquellos que nos gusta mucho la tecnología, siempre estamos mirando productos tecnológicos que van a salir y muchos se quedan en el espacio. Imagínense ustedes la cara que debe tener la persona que desarrolló el CD, que ocupó un espacio importante, pero más largo fue el tiempo del cassette y mucho más largo fue el tiempo del disco para la reproducción de música. Bueno, hoy todo está en la nube. Y obviamente la inteligencia del entorno, lo que hace a reglamentaciones y medio ambiente, porque lo que hoy no es un negocio, mañana puede ser un negocio potencial. Y me puedo referir básicamente al aceite de cannabis, por ejemplo. Hasta hace un tiempo estaba absolutamente prohibido y hoy es un avance importante. ¿Cómo podríamos encarar a la inteligencia o encuadrar la inteligencia estratégica? Como una inclusión entre la inteligencia económica y la gestión del conocimiento. Todo eso que le expresó la profesora Martó. La gestión del conocimiento es toda información interna de la empresa. Es lo que yo puedo. Es como cuando ustedes, estudiantes, dicen, yo me dediqué más tiempo a estudiar, saqué mejor nota. Me dediqué menos tiempo a estudiar, me fue mal. Bueno, gestionar mi conocimiento hace a mi ventaja competitiva. Ahora, la información externa la tengo que buscar de dos maneras. Vigilando la tecnología, haciendo vigilancia tecnológica de todos aquellos elementos que me pueden afectar y obviamente todo esto enmarcado en la inteligencia económica, que es la que vimos hace un instante. El conocimiento se produce, circula, se transforma, se distribuye y se actualiza. Esto es un ciclo permanente que retroalimenta. Cuando hablamos de satisfacción de los públicos y sobre todo en una situación como la que estamos, la organización tiene dos opciones, hacer o no hacer. Ahora, el no hacer es peligrosísimo, porque el quedarse quieto en este tiempo es como estar en nadando. Si te quedas quieto te hundís, no son arenas movedizas, es agua, hay que moverse para flotar. Bueno, ahora, si floto, tengo dos posibilidades, hacerlo de manera esporádica y reactiva, porque mi competencia lo hizo, o hacerlo proactivamente, creando una pequeña unidad de investigación de inteligencia estratégica y empezando a explorar cosas y poniéndoles en la carpeta como una línea de acción de mi empresa. ¿Cuáles son las fuerzas a las cuales está sometida esta empresa? Y obviamente fuerzas económicas, pero también hay fuerzas físicas que me afectan, socioculturales, que tienen que ver con la educación, la formación de aquellos que intervienen en todo el proceso de diálogo en la organización. Las fuerzas políticas, imagínense la influencia que tiene la política en estos momentos. El imperio de la ley, las fuerzas que marcan nuestro se puede o no se puede. Las fuerzas laborales, obviamente, las fuerzas competitivas y la disponibilidad de fuerzas financieras. Todo eso afecta a la empresa. Por eso, hablamos de un contexto próximo y un contexto remoto. El próximo está definido a través de perfiles de las instituciones del sector, en términos de sus fortalezas y debilidades, sus condiciones financieras, las características de la organización y su gestión, la capacidad de respuesta y adaptación al cambio de estas organizaciones en el sector, y un contexto externo que está asociado por las fuerzas
que a continuación veremos y mencionamos muy brevemente. ¿Cuáles son las técnicas de exploración de entorno? Y bueno, las fuerzas para analizar un entorno forman parte de la planificación estratégica y la construcción de escenarios de los que hablábamos en la charla anterior. Y tiene un doble propósito. Por una parte, permite caracterizar donde nos estamos desarrollando nuestro teatro de operaciones para definir qué tipo de estrategia, qué proyecto y qué comportamiento innovador vamos a realizar. Y por otra parte, apoyarnos en la construcción de imágenes del futuro que orienten el desempeño de nuestra organización a largo plazo. ¿Cuál es el análisis PES? Bueno, habla de factores políticos, esto de macroentorno, análisis político, análisis de factores económicos, análisis de factores sociales y análisis de factores tecnológicos. Todas las herramientas que venimos explicando y desarrollando a lo largo de nuestras charlas. El profesor Sanz explicó cómo se mueven los factores económicos, pero cómo se mueven los factores políticos hacen acompañar a eso. Y obviamente los factores económicos van acompañados de lo social y obviamente de lo tecnológico. Los hechos y las acciones determinan un modelo físico. El modelo físico establece un modelo mental en nosotros o en el equipo de innovación. Y recibe datos sin elaborar. Todas estas acciones y hechos son cosas que están ocurriendo y que nos piden a nosotros organícenlos para darle información con sentido. El contexto y el conjunto de valores, normas y criterios y expectativas que se pueden producir en este proceso de darle sentido a la información nos permite comprender y asimilar lo que está pasando y aplicarlo a un problema concreto, situación donde tomaremos una decisión. Y obviamente se produce, como en todos los procesos académicos, un loop, un ciclo de retroalimentación, observando nuevos datos. De nuevo, datos, información, conocimiento y saber o inteligencia. Y acá les voy a resumir básicamente las fases de la inteligencia estratégica. Definición de objetivos y problemas, esto lo puede aplicar cualquiera, obviamente asignarle recursos a lo que vamos a llevar adelante, identificar cuáles son las fuentes de información, la búsqueda de herramientas avanzadas para buscar información, lo cual nos da el aporte de esa información, la terminamos consolidando. Un análisis de información que cuando nos sobrepasa porque no podemos formar nosotros una opinión, salimos a buscar la cooperación de expertos y hacemos en este proceso la validación. ¿Esto que se encontró está de acuerdo explicando el fenómeno? Bien, si es así, elaboramos un informe de inteligencia estratégica. Este informe va al máximo nivel de la organización. Se produce la difusión y se produce la difusión en los usuarios. Primero se hace un círculo chico y un círculo de decisión más grande. Y obviamente se vuelve a observar las acciones y los hechos como en el caso anterior. ¿Cómo debe ser? Ahora la pregunta del millón es, ¿pero cualquiera puede ser un analista de inteligencia? No, no cualquiera. Uno tiene que buscar una persona con características particulares. En principio, la astucia de un analista de inteligencia radica en cuándo, cómo y dónde utilizará cada uno de los métodos de análisis que su conocimiento le aporta, combinando lo cualitativo con lo cuantitativo, en proporciones que solo la realidad y la complejidad validarán. A su vez, la dificultad del pensamiento complejo que debe afrontar es un juego infinito de interrelaciones. ¿Por qué? Porque al igual de la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción y lo entramado lo agobian. Entonces tiene que tener
calma para poder observar claridad en ese complejo. Pero toda estrategia, nos dice Edgar Morin, creador del pensamiento complejo, es trabajar con y contra lo incierto, lo aleatorio, el juego múltiple de las interacciones y las retroacciones. Esto lo saqué de un paper, de un trabajo científico del pensamiento complejo de Edgar Morin, una posible solución a nuestro acontecer político, social y económico, de la revista Espacios Públicos del año 2019, José Luis Eduardo Uribe Sánchez. Como verán, hace mucho tiempo que se está estudiando científicamente esto, pero obviamente no está disponible porque no llega no está en la difusión plena del que hablábamos antes. Bueno, la presente charla la quiero dedicar a alguien que hace exactamente 18 años decidió transitar por mi vida y que sin ninguna duda me hizo una mejor persona. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy bien, Luis, es muy interesante el enfoque, la verdad que